Bien, entonces, les decía, la última vez que habíamos visto, la última clase, vimos lo de los fluidos que eran ideales y que eran estos que no tenían resistencia en los caños. Entonces, las fórmulas que se usaban eran las fórmulas de continuidad, o sea, para saber que lo mismo, la misma cantidad de fluido que entraba era el mismo que salía, y que encontré la fórmula. Entonces habíamos visto esto de los tubos con ramificaciones, o sea que uno podía sacar la velocidad que tenía esa ramificación, o la sección o el área que tenía esa ramificación. Ahora vamos a ver los fluidos que son reales, o sea, estos fluidos sí tienen una resistencia, o sea, se genera una resistencia hidrodinámica, entonces le cuesta más pasar, es como si en el otro nos deberíamos pasar agua y en esto hacemos pasar dulce de leche en un caño, entonces va a avanzar con diferente velocidad. De las fórmulas que vimos antes, la fórmula esta de caudal, en estos fluidos reales, va a ser igual, o sea, la fórmula de caudal, o sea, que el caudal inicial tiene que ser igual al caudal final, se utiliza también, o sea, esa fórmula que era la fórmula de continuidad, que nos decía que el caudal, como era la velocidad inicial por el área o sección inicial, y esto es igual a la velocidad final por la sección final, se puede utilizar igual, porque la cantidad de fluido que entró, así sea un fluido real y así tenga esta resistencia, tiene que ser el mismo fluido que tiene que salir. Entonces, esta fórmula va para los dos tipos de fluidos. Eso a veces lo pregunta como una teoría. Lo que no va a ser igual es para poder calcular, cuando uno quiere calcular presiones, otras cosas. Entonces, ahí lo que vamos a usar, como estos fluidos tienen una resistencia, o sea, hacen una fuerza contra el caño, o sea, tienen una resistencia aerodinámica, y esta resistencia la vamos a calcular con una fórmula. O sea, le va a costar avanzar por el caño porque hace como esa fuerza, o sea, tiene como esa resistencia para poder pasar, y es como si dice, hay que estar empujándolo para que fluya. Entonces, la resistencia esta que hace el fluido se calcula con esta fórmula. De esto no sé si toma ejercicios, pero lo que sí tienen que saber es que cómo se calcula, o sea, saberla, por lo menos saber que la resistencia o que estos fluidos tienen una resistencia, y la fórmula para calcularlo es 8, o sea, se las voy a escribir acá para que la resistencia es 8 por n, que n es un coeficiente por la longitud que tiene el caño, dividido pi por el radio a la cuarta, el radio del caño. O sea, yo tengo un cañito, el radio es desde el medio hasta la puntita, eso va a ser el radio, y la longitud depende de la longitud que tenga ese caño que estamos trabajando. ¿Y el radio y la longitud te lo va a dar la profesora o el radio tenemos que sacarlo? No, te tiene que dar, si quiere que calcules la resistencia, te tiene que dar todos los otros datos. Igual me parece que de esto no toma, lo que sí, saber esto, que para estos tipos de fluidos que son reales, sí tienen una resistencia y hay que calcularlo con una fórmula, pero me parece que no había ejercicios con resistencia, pero por las dudas, como es una sola fórmula, por las dudas. Y ahora igual me voy a fijar. Y las unidades en las que se mide la resistencia son estas, es pascal por segundo sobre metro cuadrado. O sea, esas serían las unidades que le quedaría a esa resistencia. Esperen que les voy a poner entonces de acá. La longitud esta, que es la del caño, se mide en metros. Este n es un coeficiente, o sea, depende del fluido y va a tener ese n, o sea, te lo tendría que dar en el ejercicio. Y el radio también tiene que estar en metros. Ahí. Bien. Lo que sí va a ocurrir con estas cosas es que estos caños se van a empezar o sea, uno los puede asociar, o sea, juntarlos y empieza a asociar estos caños, o sea, entonces se hacen estas asociaciones de caños, hay que buscar si están acá. Y se asocian, ¿En cómo quedaban los pascales? sí, pascales, ahí te digo. Está más arriba. Pascal por segundo sobre metro cúbico.
Estas son las unidades en las que queda la resistencia. Bien. Bueno, y lo que sí, estos caños los podemos asociar, se empiezan a hacer unas asociaciones de caños. Entonces uno los puede asociar de dos formas. Podemos hacerlos en serie o en paralelo. Cuando es en serie es cuando nosotros ponemos un caño al lado del otro. O sea, no es que tengamos un caño que está pasando un fluido y acá lo asociamos al lado a otro chiquitito. O sea, va a tener diferentes longitudes, diferentes sección. Entonces, este tiene una resistencia y este va a tener otra. Cuando son en paralelos es cuando los ponemos uno de los caños y otro con otra longitud, puede ser con otra sección, abajo. Entonces, y los conectamos acá. Entonces, esta conexión, cuando están uno encima del otro, son en paralelo, y cuando van uno al lado del otro, son en serie. Lo que va a cambiar de esto es cómo tenemos que calcular esa resistencia. O sea, como cada uno de estos va a tener una resistencia diferente. Este tiene una resistencia y este tiene otra. Y acá en estos pasa lo mismo. Este tiene una resistencia y este tiene otra. Si yo quiero sacar la resistencia total en ellos, se van a calcular con diferentes fórmulas. Depende si yo lo puse en serie o si las puse en paralelo. Cuando están en serie, o sea, cuando son tubos en serie, venga, acá les puse el mismo, un ejemplo parecido que les puse yo, un tubo al lado del otro. Entonces la resistencia en serie se calcula con esta fórmula. O sea, si yo quiero sacar la resistencia total que tiene, va a ser sumar las dos resistencias. O sea, yo tenía un caño y otro uniéndose acá. Este tiene una resistencia de 20 y este tiene una resistencia de 12. Entonces la resistencia total de estos va a ser 32 pascal por segundo sobre metro cúbico. Se van a sumar las dos resistencias. Si en cambio esas resistencias están en paralelo, lo que vamos a tener que hacer, que es cuando están conectados uno con el otro, es calcularlos con esta fórmula. Entonces, si yo tengo un caño que tiene, por ejemplo, una resistencia de, vamos a ponerle 10, y otro caño abajo, que se asocia en paralelo con este, que tiene una resistencia de 50, para sacar la resistencia total, esta se va a calcular 1 sobre la resistencia total y es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces lo que tengo que hacer es poner el resultado abajo de esto. O sea, esto va a ser, se los hago de este lado, que 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 50. Y hacemos la suma de eso, o sea, hago 1 sobre 10 más 1 sobre 50, que no es necesario que tengan calculadora científica, con la común hacen 1 dividido 10, que les da 0,1 más 1 dividido 50. Esto me quedó 0,12. Y ahora lo que tengo que hacer, porque esto es el resultado de 1 sobre R total. Entonces, para poder sacar quién es R total, lo que tienen que hacer es 1 sobre el 0,12. O sea, hacer 1 dividido 0,12. Y esto me da 8,33. Y ahí tenemos la resistencia de estos caños. De esto sí pide a veces que saquen la resistencia de 2 caños. Siempre que les habla de resistencia ya se sabe que son fluidos reales. Entonces, de las fórmulas que uno puede considerar, pueden sacar la fórmula con la fórmula de resistencia,
porque son fluidos reales, son fluidos que tienen una viscosidad, que están haciendo una resistencia. No pueden, o sea, usar, o trabajarlo como si fuera un fluido ideal. Siempre que tiene resistencia es un fluido real. Bien. Bueno, esta es otra fórmula para sacarlo, que es lo mismo. Creo que acá ya está esto. Acá les habla de lo del corazón y demás. Lo que sí ahora les voy a dar es la fórmula de Bernoulli. Estos serán todos problemas. Y ahora los voy a cambiar a la pizarra. Entonces, dentro de lo que son los fluidos, tenemos los fluidos ideales, que son sin viscosidad. ¿Qué fórmula usamos? La de continuidad, o sea, se puede usar la ecuación de continuidad. Y otra que vamos a ver, que es la de Bernoulli. Después están los fluidos reales, que esos tienen viscosidad y hacen una resistencia o tienen una resistencia. Es como que uno tiene que empujarlos para que pasen por el caño. Entonces en ellos se calcula la resistencia hidrodinámica con la fórmula de 8N por L sobre pi por radio al cuadrado, era a la cuarta. Espérenme, que no les quiero Y poner en los fluidos ideales, ¿cómo sabes cuál ecuación usar? Si la de continuidad o la de Bernoulli. ¿Es según los datos que tengas? según los datos que tengan, sí. Igual creo que con Bernoulli tampoco vi ejercicios, o sea, hace con la de continuidad y nada más. O sea, igual ahora se las voy a dar la de Bernoulli por las dudas, pero porque ella la nombró acá, pero nada más. Listo. Y estos se pueden asociar, estos caños, en serie y paralelo. Los otros no se asocian. Porque este es o sea, se asocian y el problema es que al tener diferente resistencia generan cosas, que pasen cosas. En los otros no. Entonces, no, en los fluidos ideales no se los usa. Y en estos también, o sea, en estos que tienen resistencia, también se usa esta ecuación de continuidad. Porque eso va siempre. O sea, el caudal inicial va a ser igual al caudal final. O sea, en cualquiera de los dos fluidos. Esta es la ecuación de continuidad. Bien. La fórmula de Bernoulli es, lo que indica es para, o sea, se usan estos fluidos ideales y se usa mucho para calcular las presiones. O sea, la fórmula de Bernoulli nos dice que, o sea, nosotros o sea, cuando veíamos que teníamos un caño que después se achicaba, por ejemplo, su sección, lo que hacíamos era calcular, o sea, tener, vamos, la velocidad inicial, la velocidad final, y sabíamos que si, o sea, si la sección, el área se achicaba, la velocidad tenía que aumentar. Entonces Bernoulli agrega a eso, además, la presión. Entonces la fórmula dice que la presión 1 o la presión de entrada más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura a la que se encuentra este caño es igual a todo lo mismo, pero en la salida, la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Porque este puede trabajar con caños que estén así como este, que lo tenemos apoyadito en el piso, o también con caños que no solamente cambia su sección o su área,
sino que además cambia la altura. O sea, poner que venís con un caño así y bajan a un caño más finito. Entonces están a diferente altura, o sea, este está a diferente altura que el más grandote. Entonces, pongan que este está, no sé, a una altura 1 de 3 metros. Y este está en una altura 2, 0. O sea, está sobre el piso. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá en las alturas. Entonces, va a variar la presión. Ahora, si yo trabajo con un caño así, que está apoyado en el piso, o sea, que los dos caños están a la misma altura, esta parte de la fórmula la puedo sacar, porque va a ser la misma altura o porque no va a ser 0 la altura, entonces la saco. Entonces me queda la fórmula de Bernoulli un poquito más corta. Solamente va a ir con las velocidades. Y lo que va a ocurrir, que va a variar las presiones. Vamos a ponerle, por ejemplo, que la presión 1 sea 100 pascales. Vamos a ponerle que la velocidad 1 sea de 20 y la velocidad 2 sea de 50. Entonces, la presión 1 sería 100 pascales más un medio, les voy a poner también el valor de la densidad. 1000. Entonces, un medio por 1000 por la velocidad 1, que era 20 al cuadrado. Esto es igual a la presión en 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2, que es 50 al cuadrado. Entonces, con esto lo que yo me voy a despejar a ver qué es lo que pasa con la presión en 2. Esto era 1000. Entonces, tengo 100 más a un medio por 1000 queda 500, 20 al cuadrado, esto da 400, igual a presión 2, más un medio por 1000, que es 500, por el 50 al cuadrado, que es 2500. Hacemos el 500 por 400, esto queda 100 más 200.000 igual a presión 2 más 500 por 2500. Esto me queda 1.250.000. Entonces, acá sumo los 200.000 más 100. Eso queda 200.100, se lo sigo acá. 200.100. Y paso este 1.250.000 restando para el otro lado. Y esto va a ser igual a la presión en 2. Entonces le resto el 1.250.000 y esto me queda menos 1.049, 1.049.900. Esa es la presión en 2. Me quedan menos porque eso significa que la otra presión, o sea, cuando tengo que restarlo, la otra presión va a ser más chica. O sea, esto lo que va a ocurrir es que cuando estando a la misma altura, que al achicarse el área o la sección, decíamos que aumentaba la velocidad, va a disminuir la presión. O sea, siempre la presión final que tienen estos caños, si se está achicando, va a disminuir, va a bajar, va a ser menor. Siempre que estamos apoyados en el niño, porque si ya después juega, entra en juego el tema de la altura, puede ser que sea al revés, que esté subiendo, entonces, o sea, ahí va a empezar a subir o a bajar la presión. Porque la idea es que todo esto que está de un lado, presión con la densidad por la velocidad, con lo de la altura, sea igual a lo que está pasando al otro lado. Entonces, yo sí o sí, o sea, si aumenta la velocidad, va a tratar de disminuir la presión. Pero si yo lo estoy manejando a la altura, lo subo o lo bajo, puede ser que ahí varíe. De estos yo no vi ejercicios, pero bueno, más que nada para que sepan que esta fórmula se usa, cómo es, por las dudas que le pregunte algo, o sea, por ahí de cómo pueden sacar la presión en un fluido ideal, se saca con esta fórmula de Bernoulli. Bien. Y ahora voy a abrirles que yo hoy encontré
A ver si puedo. Hoy encontré un recuperatorio. A ver si lo puedo abrir. Esto usa generalmente para lo teórico, ¿no? Que pregunta si la presión de salida es igual a la velocidad de salida, Sí, y eso que siempre pregunta. sí. Eso es Son las para tres iguales. o sea, si vos no tenés que ver qué pasa con la presión, o sea, la velocidad y o sea, el caudal es el mismo en todos. O sea el caño con el fluido que sea, ideal o real, siempre en estos caños el caudal inicial va a ser igual al caudal final. Eso, o sea, siempre. Lo que va a cambiar en esto va a ser el tema de las velocidades. O sea, si la sección 1 y sección 2, si la sección 1 es mayor que la sección 2, lo que va a ocurrir es que acá la velocidad va... ahí está. La velocidad en 1 va a ser menor que la velocidad en 2. O sea, a medida que el caño se te achica, la velocidad empieza a ser más grande. Y la presión, o sea, si la velocidad acá es grande, la presión va a disminuir. O sea, la presión inicial va a ser mayor que la presión final. Eso en un fluido ideal. En un fluido real cambia por el tema de las resistencias. O sea, ahí va a depender de la resistencia hidrodinámica que tenga el fluido ese. Bien. Ahora les muestro. Este es un recuperatorio que había dado después de los parciales. Por ejemplo, ahí pregunta sobre la ecuación de Bernoulli. Y les dice que si sirve para todo tipo de fluidos y si, bueno, en qué caso se puede aplicar. La ecuación de Bernoulli, que es esta larga que vimos recién, solamente tiene que ser para estos fluidos que no tienen viscosidad o que no presentan rozamiento. Y lo que expresa, en realidad, porque lo que está poniendo es el trabajo que está realizando ese fluido. Entonces, ahí yo más o menos les voy a darme una definición de eso. Después les da, ven, por ejemplo, esto sí les pone como este que dice cuál es la resistencia hidrodinámica para dos tubos conectados en paralelo, sabiendo que la resistencia del tubo 1 vale 23 y la del tubo 2 es 30. Entonces, como ellos están en paralelo, tienen que usar ahí la fórmula esta de 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, esto nos va a quedar 1 sobre 23 más 1 sobre 30. Ahí sacan las cuentas de las dos, o sea, 1 sobre 23 más 1 sobre 30. 1 dividido 23 da 0,043 más 1 dividido 30. Me queda 0,0768. Y para sacar la resistencia, lo que vamos a hacer es hacer 1 sobre 0,0768. Entonces, tenemos 1 dividido 0,0768 y esto me queda 12,82. Ahí me había dado otro resultado, pero es porque yo le trato de meter todos los decimales. Entonces nos da igual. Y después pregunta, hay una pregunta que sigue, cuando la resistencia total tiene un valor igual a 0. Va a tener un valor igual a 0 si no hay resistencia. O sea, si es un fluido ideal, o sea, no tienen resistencia. O sea, si no hay una viscosidad, no hay resistencia. Entonces, en los fluidos no viscosos,
ahí es donde la resistencia va a ser igual a 0. Bien. Esto creo que era lo último. Yo les voy a poner el pincel. Ahora igual se los mando este recuperatorio. Hay de calor, hay varias cosas. Se parece bastante a los ejercicios que nos tomó en el parcial igual. Sí. Sí, algunos son incluso un poquito más difíciles de lo que venía dando. O sea, en caso de los parciales es todavía un poco más tranquilo. Este es teórico sobre la ecuación de continuidad, en que les da un caño que tiene una sección bastante grande y que se achica. Entonces, en esto lo que va a ocurrir es que la velocidad inicial es menor y la velocidad 2 es mayor, o sea, velocidad 1, velocidad 2. La velocidad 2, como la sección se achica, aumenta. El caudal siempre es el mismo, el de entrada que el de salida. Entonces, bueno, les dice acá que la velocidad 1 es mayor que la 2, no, porque acá es donde es grande, o sea, la velocidad va a aumentar acá cuando se achica, así que esta no. Después dice que la presión de entrada es menor que la presión de salida. Con las presiones lo que pasaba era al revés de la velocidad. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces, la presión 2 va a bajar. Entonces, dice, la presión de entrada es menor que la de salida, no, al revés. Después dice que el caudal de la entrada es igual que el caudal de salida, eso sí. Después dice que la velocidad 2 es mayor que la 1, esa también. Después les dice que la presión a la salida es mayor que la presión a la entrada, no, porque la presión a la salida baja, así que esa no. Y después dice que el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, esa tampoco. Acuérdense que el caudal, sea el fluido que sea, es el mismo, el de entrada que el de salida. O sea, el caudal no cambia nunca. ¿Por qué la B no sería correcta si la presión es baja a la salida? Porque te dice que la presión de entrada es menor que la presión de salida. O sea, que esta es más chiquita. Y es al revés. O sea, en realidad es la presión de salida es menor que la presión de entrada. Y en las dos dice lo mismo. O sea, en esta dice que la presión de entrada es menor que la presión de salida, y en esta te dice que la presión de salida es mayor. O sea, lo mismo, pero como en diferentes palabras, pero en realidad en las dos está diciendo lo mismo. Pero bueno, ojo con esas cosas porque te remarea igual. Como que las tenés que como pensar a ver por las dudas. Bueno, y este es para sacar un tubo que se estrecha, o sea, le dicen que por una tubería de 5 centímetros de diámetro, dice que circula agua a una velocidad de 2 metros y en una parte se estrecha a un diámetro de 3. Acuérdense que el diámetro es todo esto. Y nosotros generalmente trabajamos con el radio. Entonces, primero sáquense en eso. Y otro de los problemas que tenemos es el tema de las unidades. Esto está en centímetros y la velocidad está en metros sobre segundos. Así que tenemos que pasar los centímetros a metro. Entonces, el diámetro es el radio, o sea, el diámetro dividido 2 es el radio. Entonces, nosotros tenemos que dividir 5 dividido 2, me va a dar que es 2,5, ese es uno de los radios. Y el otro sería el 3 dividido 2, que me da 1,5, es el otro radio. Estos están en centímetros, entonces los tenemos que pasar a metros. Entonces, las unidades son metros, decímetro, centímetro. O sea, si yo lo tengo en centímetros, para pasarlo a metro lo tengo que dividir por 10 y por 10. O sea, lo tengo que hacer doble pasaje. Un pasaje que pasa a decímetro y otro a metro.
Entonces hacemos 2,5 dividido 10 y dividido 10, este da 0,025 metros. O sea, para pasar de centímetro a metro, dividimos por 100. Y para pasar el 1,5, lo mismo, lo dividimos por 100, me da 0,015 metros. Una vez que tengo los dos radios, ahí puedo sacar las secciones. O sea, la sección de este y la sección de este. La sección de este va a ser pi por el radio, que es 0,025, al cuadrado. Entonces hacemos 0,025 al cuadrado por 3,14. Y esto nos queda 0,0019. La sección 2 también se llama pi por el radio, que es 0,015 al cuadrado. 0,015 al cuadrado por 3,14 nos da esta sección 2, 0,00071. Entonces, ahí tengo la sección 1 y la sección 2. Lo que me están pidiendo es la velocidad en la segunda parte, o sea, en la salida. Entonces, vamos a plantear ahora la ecuación de continuidad, que el caudal inicial tiene que ser igual al caudal final. Entonces, el caudal inicial es la velocidad, que es 2, por la sección, que es 0,0019. La velocidad de salida es lo que yo quiero saber, y la sección de salida es 0,0071. Paso esto que está multiplicando, dividiendo para allá. Entonces va a ser 2 por 0,0019 dividido 0,00071. Y esta va a ser la velocidad de salida. Entonces hacemos 2 por 0,0019 dividido 0,00071. Y esto me dio 5,35 metros sobre segundo, que es la velocidad de salida. Esto iba en metros, así que cuando nos queda acá la sección es metro cuadrado. Esta también. Esto está en metros sobre segundo y esto en metros cuadrados y esto en metros cuadrados. Entonces cuando simplifica, esto está en metros sobre segundo, este está en metro cuadrado, este está en metro cuadrado. Entonces este metro cuadrado se va con metro cuadrado, por eso es que el resultado queda en metros sobre segundo. Bueno, en que este tenía como más complejidad porque les daba el diámetro. Había que hacer el pasaje de unidades. Generalmente son más tranquilitos los ejercicios. ¿Sabes que me quedó una duda de cómo se saca la sección? No entendí. El área, sí, la sección o el área vos la calculás como pi por el radio al cuadrado. El problema acá es que no te da el radio, te da el diámetro. O sea, el radio es desde una punta a la otra del caño. Y el radio es desde el medio. Entonces, si yo tengo todo este diámetro que era 5, la mitad, o sea, para sacar el radio es 2,5. Este es radio y este 5 es diámetro. Entonces, yo lo que uso es el radio. Entonces, para sacar la sección es pi, que es 3,14, por los 2,5 al cuadrado. Siempre es esta fórmula, porque siempre son caños, son tubos. Entonces, el área de un circulito es esa fórmula. Entonces, acá hacemos 3,14 por el 2,5 al cuadrado, y esto me da ese 0,019. Ahí. Metro cuadrado. En realidad acá, esto ya lo pasé, primero lo pasé de centímetro a metro,
Entonces, me quedaba 3,14 por el 2,5 pasado, me quedaba 0,025 al cuadrado. Lo de la cuenta esta es la que me da 0,0019. Listo, ahí entendí, gracias. Bien. Igual esto les queda grabado, después lo pueden volver a ver. Y ahora, antes que cuando se corta, les mando, aprovecho y les mando el Word este. Bueno, y estos son los que habíamos visto. Y vamos a poner ahora uno para poder hacer. Ahí está. Este para que lo puedan hacer. Copienlo. ¿Qué hay que hacer lo mismo que hicimos en el anterior? Sí, o sea, lo que tiene es que les di directamente el radio para que no se les haga tanto lío de pasarlo de diámetro a radio y todo eso. Y está bien las unidades para que también no tengan ese lío. No, igual te lo mandé todo el PDF, o sea, el Word anterior, el recuperatorio. Copienlo y si quieren nos volvemos a conectar porque se va a cortar.